vamos a hablar el día de hoy de lo que es la interseccionalidad, pero antes de abordar el tema, quiero que pensemos un poco dónde situamos ese tema, porque hablamos de ese tema en el movimiento en algún momento. Sexismo, voy a compartir aquí pantalla. Cuando empieza a compartir pantalla, creo que no me deja como mirar quiénes están participando ni nada, o sea, si van a levantar la manito o algo, no me deja ver, entonces los invito a que pues participemos libremente. Ya voy a compartir aquí. Espérenme un segundito. Ahora no encuentro. Espérenme un segundo, es que no encuentro dónde es que se comparte acá. Ya. Ya. Acá están viendo mi pantalla. Sí, se ve. Listo. Entonces, espérenme un momento que conecto esto aquí. Bueno, entonces de ese tema sí tiene que ver con sexismo, pero también tiene que ver con el tema, bueno, obviamente cuando hablamos de las olas del feminismo estamos hablando de sexismo, ¿cierto? Está vinculado. Pero entonces quería que recordemos que en octubre la anciana Tess nos dio un tema donde abordó las tres olas del feminismo y nos dio como unos hitos que nosotros debemos pues tener en cuenta como puntos de partida y finalización de cada una de las olas del feminismo, ¿sí? Entonces, quiero que lo situemos acá, porque acá está la interseccionalidad, acá al final de la segunda ola. Quiero hacer como una contextualización muy general, porque pues estos videos ya están a nuestro alcance para que los podamos revisar. Solo quiero como que tengamos en cuenta por qué vamos a hablar de ese concepto, ¿sí? Entonces, cuando la anciana Tess hace esta presentación en octubre, ella nos habla de tres olas y la historia también nos habla de estas tres olas. Y la primera empieza en 1848 con la convención Seneca Falls. Y nosotros vimos ahí que es una reunión de mujeres que se rebelan, digámoslo así, porque no se les permite participar en un espacio público, entonces ellas se reúnen y hacen una declaración de derechos a los que tienen, un listado de derechos a los que como mujeres quisieran acceder. Entonces, este es como el primer hito y el impulso que se le da a esta primera ola. Y marcamos acá en 1919 el final de esa primera ola, que es con la enmienda 19, donde se hace la declaración del derecho al voto para las mujeres, que es un tema que también nosotros ya hemos estudiado, ¿sí? En la segunda ola, nosotros identificamos también acá un libro del que estuvimos hablando, que se llama La mística de la feminidad, donde la autora Betty Friedman, creo que es, ella, pues, en ese libro lo que hace es describir como todo el discurso y las tradiciones que se han perpetuado acerca de lo que es la feminidad y cuestiona un poco eso. Y entonces a partir de ese libro podemos marcar como el auge de la segunda ola del feminismo, ¿sí? Y acá tenemos en 1989 el final de esa segunda ola y es allí donde nosotros vamos a ver ese término de interseccionalidad
aunque ya se venía trabajando años atrás, pero es aquí donde ese término empieza a cobrar como importancia. Ya lo vamos a ir desglosando más, pero quería como que tuvieran el contexto completo. Entonces acá lo que vemos es una mujer afroamericana que empieza a hablar como de las líneas de opresión que viven ciertos grupos, no solo las mujeres, aunque inicia con el tema de mujeres y el tema racial, pero pues este término se empieza a ampliar en muchos otros escenarios. Y tenemos también el caso Price Waterhouse versus Hopkins, donde se cuestiona y se discrimina a una mujer por no seguir los parámetros de comportamiento femenino esperados para la época. Entonces son como los dos eventos que marcamos ahí en la segunda ola, en el final de la segunda ola de feminismo. Y acá en 1991 tenemos otro caso que es Clarence Thomas versus Anita Hills. No sé si lo recuerdan, pero Clarence Thomas es un hombre que es postulado, nominado para la Corte Suprema. Y esta mujer, Anita Hills, denuncia unos temas de abuso sexual contra él y sin embargo, pues digamos que se hace oídos sordos a estas denuncias y él asciende como juez ante la corte, ¿ya? Y el día de hoy vemos que esto que inició acá se sigue perpetuando y vemos otro caso de Trump donde siempre lo que se ataca es como lo que significa ser mujer. Entonces, digamos que algo que quería como resaltar en estas tres olas es que en la primera, digamos que es una lucha más visible, más notoria, porque como hemos estudiado ya con los estudios del Toro Apis, acá se está luchando contra algo tangible en esta primera ola, que es contra la ley, en la segunda ola igual, pero acá empezamos a ver como un poco más una lucha contra la mentalidad, ¿sí? Entonces, muchas personas que atacan el feminismo hoy dicen, pero si ustedes ya tienen todos los derechos, pero si ustedes ya lograron lo que querían, pero pues acá lo que se está, contra lo que se lucha es contra una mentalidad, ¿cierto? Como en el estudio del Toro Apis hablamos acá de la forma y acá del espíritu, es como, hago como un paralelo a eso. Entonces, bueno, ese tema de interseccionalidad es un tema que surge acá al final de la segunda ola. Y eso solamente es como para contextualizar por qué vamos a hablar de ese término. Bueno, entonces vamos a hablar acá un poco del marco histórico del tema. Voy a mirar a ver si hoy me va bien con esta aplicación. Bueno, entonces quiero como que miremos de dónde surge este tema, porque pues para mí no era como muy claro. Dame un segundo. Acá. Entonces, bueno, empezamos a mirar como la historia de dónde surge este concepto y para mí no fue como muy fácil comprenderlo. Pienso que hay mucho por decir respecto a este término, pero básicamente surge a partir del intento de entender que la experiencia de una mujer no era diferente si era una mujer afrodescendiente, ¿sí? Y dependía también de su color de piel. Entonces, que muchas características que unían a las mujeres no eran iguales. Entonces empiezan como a surgir diferentes identidades dentro de un mismo grupo, ¿sí? Básicamente es eso. La primera que empieza como a hablar de este tema, o no la primera tal vez, pero sí una de las pioneras
que hablan de este tema es Patricia Hill Collins. Ella no habla del término interseccionalidad, sino habla como de variables interconectadas para hablar de discriminación. Y ya después tenemos digamos que la persona que se reconoce como autora y como que organizó ese término es Kimberly Crenshaw, no sé si se pronuncia así. Ella fue como la que empieza como a dar forma a este término y a teorizar como cosas que ya se venían hablando respecto a ese término de la interseccionalidad. Entonces, bueno, ¿qué es eso de la interseccionalidad? Voy a hacer acá unos dibujitos. Si quieren participar o hay alguna duda, me dicen. ¿Puedo hacer un comentario sobre este tema? Sí, claro. Dice, bueno, aquí yo estoy leyendo una página, educacionenigualdad.com, y lo define como lo siguiente: la interseccionalidad. La interseccionalidad es un marco diseñado para explorar la dinámica entre identidades coexistentes. Por ejemplo, mujer o negra o pobre, y sistemas conectados de opresión, por ejemplo, patriarcado, supremacía blanca. El término fue creado por Kimberly Crenshaw y desafía el supuesto que sigue socavando el movimiento feminista, que las mujeres son un grupo homogéneo, igualmente posicionado por las estructuras de poder. Entonces, es Sí, eso. está muy bien, gracias César. Quiero ir como aterrizando esos conceptos porque a veces es como complejo entender ciertos conceptos que se nos ponen ahí en la teoría para ir identificando cómo se entiende realmente esa interseccionalidad. Y es que lo que hace ese concepto básicamente es cruzar diferentes identidades. Entonces voy a ponerlo acá como muy gráficamente. Tenemos el grupo de los triángulos rojos. Y también tenemos el grupo de los de las líneas, bueno, vamos a hacer las horizontales. Ay, me salí. Perdón un momento. Se me perdió. Acá está. Bueno, vamos a imaginarnos que esas son horizontales, ¿sí? Voy a hacerlas acá más. Entonces. Perdón, ¿tú estás mostrando algo? Porque yo te estoy viendo a ti. Ay, dejé de compartir. Sí, yo estoy compartiendo pantalla. ¿No la están viendo? Voy a volver a. Sí, yo lo estaba mirando. Bueno, entonces debe ser. Graci, debes poner como el clipcito ese que sale ahí para que puedas ver la pantalla. Voy a volverla a compartir. Para ver si te sale. ¿Ya te sale? A ver, que se está mostrando. A ver, déjame ver. Un triangulito y unas líneas muy chuecas. Yo la estoy mirando. Debes buscarlo ahí en el Meet, debe haber una de las pantallas que está mostrando eso, para que lo pongas como pantalla principal, para que lo puedas mirar. Sí, ahora ya me apareció, gracias. Bueno, listo. Entonces, en el término interseccionalidad, lo que hace es decir, bueno, este triángulo rojo es el grupo de las mujeres feministas, ¿sí? Y estas rayas azules es el grupo que lucha por la igualdad de raza, ¿sí?
Pero resulta que en este grupo de triángulos rojos, no todos los, puede que todos los triángulos sean rojos, pero hay triángulos rojos que tienen también rayas azules, ¿sí? Y hay triángulos rojos que tienen también punticos negros. Y eso lo que hace es identificar que, por ejemplo, una mujer es afrodescendiente, pero también es empleada doméstica, pero o también es una mujer que no tiene ingresos. Entonces, lo que hace ese término es empezar a identificar las diferentes identidades de una misma persona en un grupo, ¿sí? Entonces, lo que hace es identificar que una sola persona se puede identificar con que es un triángulo rojo, voy a ponerlo así, digamos, en ese contexto, pero también tiene líneas azules, pero también tiene puntos negros, ¿sí? Entonces lo que hace este término es decirnos, no quiere decir que las identidades y las discriminaciones se sumen, ¿sí? Entonces, espérenme un segundo que ahora entró alguien y no le puedo dar el ingreso, si no me salgo de aquí. Espérenme un segundito. Ya. Ya. Entonces, lo que hace este concepto es empezar a identificar diferentes identidades dentro de un mismo grupo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la premisa de este concepto? Que las personas tenemos identidades múltiples, que no pertenecemos solo a un grupo, ¿sí? Que pertenecemos a más de una comunidad a la vez y que podemos experimentar de acuerdo a nuestra identidad personal diferentes grados de opresión o privilegio. Eso es muy importante acá, porque acá esto se basa en el tema de opresión versus privilegios. Entonces, ese término nos llama a hacer primero también una revisión de nuestra identidad propia, ¿sí? Entonces, no podemos vivir solamente en un grupo e identificarnos homogéneamente con ese grupo. Es como la invitación que hace ese concepto, aunque en la documentación que revisé también tiene muchos detractores y tiene muchas críticas, ¿sí? Pero lo que hace este concepto es revelar las diferentes identidades de una misma persona. No es mostrar que un grupo es más victimizado que otro, es decir, que el grupo de los triángulos rojos es más oprimido o tiene más falencias, más variables de opresión que las rayas azules, ¿sí? Sino que pues cada uno vive sus opresiones y sus privilegios de manera como individual. Y lo que intenta llegar a hacer este concepto de interseccionalidad es a mirar las causas que provocan esa opresión social. Entonces, acá es algo importante y es que si, por ejemplo, yo digo, voy a mirar acá un ejemplo que yo había puesto, a ver si lo encuentro. Bueno, se me perdió, pero lo voy a... Por ejemplo, en el nivel de opresión podemos poner a una persona que es mujer, ¿sí? Algo que aclara este concepto es que las opresiones no se pueden sumar para decir, usted es más discriminado que yo. ¿Por qué no se pueden sumar? Pues por eso voy a poner ese ejemplo. Porque, por ejemplo, una persona que es mujer, ¿sí? Entonces, bueno, eso le suma un punto de opresión, que es lo que no hace el concepto, sumar las opresiones. Pero si lo hiciéramos así, ¿qué pasaría? Entonces, privilegio. Es una mujer, pero es blanca. Entonces, es -1. Y es de clase alta. Eso sería un privilegio, ¿cierto? Clase alta. Entonces, -1. Pero esa mujer es lesbiana. Entonces, 1. Entonces, ¿qué nivel de opresión tendría esto?
pues cero, ¿cierto? Entonces así no se vive la interseccionalidad, porque dice, con el hecho de que sea mujer y sea lesbiana, ya tiene unas opresiones que no se le pueden restar con el hecho de que sea blanca o que sea de clase alta, porque ella vive esas opresiones aún teniendo esos privilegios. ¿Ya? Este término me pareció también muy interesante porque se acerca mucho a algo que yo estudié cuando estaba en la universidad, y es la teoría de grupos. Y acá se cuestiona mucho el tema de los grupos, ¿sí? Entonces dice que, por ejemplo, ¿qué es primero, el individuo o el grupo? Es una pregunta. ¿Qué es primero, el individuo o el grupo? Yo creo que primero el grupo, porque está formado por los individuos. O Y sea, cada, como macro grupo, y de ahí se van haciendo los grupos más pequeños según las individualidades. ok, eso lo cuestiona este enfoque de interseccionalidad, eso lo cuestiona y dicen, no, primero es el individuo. Yo primero me construyo y yo digo, yo tengo que decir yo soy mujer, o soy lesbiana, o soy afrodescendiente. Primero construyo mi identidad y después de eso voy a pertenecer o no pertenecer a un grupo. Y esta teoría lo que hace es cuestionar mucho el tema de la colectividad, ¿sí? Porque dice, pues como dice, no me pueden encerrar. Ay, se volvió. Espérame un segundo. No me pueden encerrar dentro de un grupo cuando mi identidad es individual. Cuando mi identidad no me la debe marcar el grupo, sino me la debe marcar mi propia identidad. Entonces cuestiona mucho esa teoría de grupos y dice que el grupo no puede definir al sujeto y que yo tal vez coincida en algunas identidades con mi grupo, pero que no me puede definir como persona. Entonces hay individuos que que se consideran de un grupo o de otro grupo por tradición, ¿sí? Por ejemplo, las comunidades indígenas, ¿sí? Hacen parte de ese grupo y esa es su tradición. Pero dice, dentro de esas comunidades hay individuos que tienen otras identidades y que deben ser respetadas. Entonces, eso lo cuestiona mucho este término y esta teoría de la interseccionalidad. Entonces, dice que los individuos son los que deben ir creando y adaptándose. El grupo debe adaptarse al individuo y no el individuo al grupo, ¿sí? Y porque nosotros no tenemos una sola identidad. Sin embargo, por ese tema de la teoría de grupos es que es muy criticado este enfoque, porque muchos de los oponentes de esa teoría dicen que eso resta fuerza a las colectividades. Entonces, si por ejemplo está el colectivo de feministas que están luchando por prácticas de acoso laboral, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso hace que el grupo se segregue, se divida y no haya una sola identidad para ese grupo, pues porque obviamente hay diferentes personas con diferentes características dentro de ese mismo grupo, ¿ya? No sé si sea claro como el término. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, lo que dice las personas que critican esta teoría de la interseccionalidad, lo que dicen es que eso fragmenta la fuerza que puede tener un colectivo. Por ejemplo, el colectivo de las feministas. Las feministas son un grupo, son el triángulo rojo, digamos, ¿sí? Entonces, lo que dicen es, las personas que no están de acuerdo con esta teoría es,
esta teoría lo que hace es fragmentar el grupo y dividir ese triángulo en las que son de rayas, en las que son de puntos, en las que son de cuadraditos, bueno, no sé, es como por poner un ejemplo gráfico, ¿sí? Pero entonces, podemos decir, dentro de las feministas están las feministas que son lesbianas, pero también están las feministas que son afrodescendientes, pero también están las feministas que son oprimidas porque su nivel salarial es muy bajo o no tienen un ingreso económico. Entonces eso lo que hace es fragmentar ese gran grupo de las feministas en muchos pequeños grupos que van identificándose por otras cosas, ¿sí? Entonces la crítica que se le hace a esta teoría o a este enfoque es que divide mucho las colectividades y entonces pueden perder fuerza. Esa es como la crítica que se le hace. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, yo creo que en realidad, o sea, es lógico que cada uno se identifique con determinados grupos. O sea, que nadie te puede asignar a ti un grupo. Eso es lógico. Lo que sí quiero decir es que de repente, como tú decís, una persona no solo forma parte del triángulo, sino que además puede sobreponerse al triángulo parte de un círculo, o sea, que aparte de ser mujer es negra, y que además se sobrepone un cuadrado, porque además es pobre. Entonces, no es solamente un triángulo, sino que forma parte de un triángulo, de un cuadrado, de un círculo, y esa individualidad forma parte de varios colectivos, pero sigue siendo una persona, pero puede corresponder a varios grupos. Exacto, sí. Entonces, bueno, digamos que frente a eso, a lo que estás diciendo, Graci, hay muchas, digamos, discusiones teóricas, porque, bueno, en lo que yo consultaba, muchas personas que hoy en día, porque recordemos que eso viene desde antes de 1989, digamos que en 1989 se marca como ese punto de la interseccionalidad, porque, digamos, se teoriza y demás, pero pues, digamos que teorías nuevas empiezan como a tumbar ese concepto de que debemos dividirnos de esa manera, sino que más bien debemos buscar cosas en común en vez de cosas que nos separen. Entonces, digamos que ahí hay una discusión. Yo veo que el término tiene muchas cosas que aportaron a identificar las vulnerabilidades que sufre mucha población, porque son como carreteras que se cruzan, ¿sí? Y que van sumando la opresión que puede vivir una persona. Entonces, pienso que eso es muy valioso, pero que pues también se empiezan a reevaluar otras formas de leer como esas opresiones. Sin embargo, pues quería como socializar lo que hasta el momento había comprendido del tema. No sé si hay algún aporte más al respecto de eso para pasar a otro puntico que quería socializarles también respecto al tema. Ok, entonces, bueno, acá nosotros hablamos de opresión, pero si hay una opresión, también hay un privilegio. O sea, hay identidades que hacen que yo esté oprimida, que tenga como una desventaja porque la sociedad no me lee de la manera favorable, sino que digamos que se empieza a segregar a cierto grupo de personas, ¿sí? Entonces, quería mostrarles también algo interesante que encontré aquí, y es, miremos cómo es la opresión, cómo se viven esas capas que segregan, que oprimen realmente, que discriminan a ciertos grupos de personas, ¿sí? Entonces, encontré 5 que me parece importante que las revisemos. Y la primera es la opresión se vive a través de la explotación. Entonces,
Y esa explotación, ¿cómo se da? Pues se da a través del control de las personas que tienen más poder económico. Puede ser poder económico, también puede ser poder de autoridad, de conocimiento, aunque esos están aquí en los otros que les voy a mencionar. Pero acá la explotación surge como esa manera de oprimir a la persona que no tiene los recursos económicos para solventarse, ¿sí? Entonces es como, habla mucho como de la relación obrero y patrón, ¿sí? Como ese esfuerzo laboral que genera el empleado para subsistir y que muchas veces no es bien remunerado. Y acá pues se cita mucho también pues a las mujeres que realizan trabajo doméstico y que su esfuerzo laboral pues en ningún momento es remunerado y tampoco es reconocido. Entonces, en el tema de explotación se ve mucho el tema de la marginación al género femenino, ¿sí? Esa sería una forma de opresión. El otro sería la marginación. Entonces, la marginación se da por un conjunto de hábitos o de normas o de reglas socialmente aceptadas, ¿sí? Donde hay unos estereotipos que nosotros ya hemos reconocido, que son aceptados. Entonces está el hombre cristiano, blanco, profesional, ¿sí? Y ese estereotipo es como el aceptado. Y el otro estereotipo es el del obrero, de pronto negro, de pronto asiático, de pronto latinoamericano, que como que no es tan valorado y tan válido, tan bien visto en un estereotipo social. Entonces allí se da como esa marginación y nosotros vemos que esto ya no solamente se trata de algo físico, de algo económico, sino también de algo mental, de algo de la opresión que nosotros podemos ver en el día a día, de cómo leemos la realidad. El otro, pues básicamente este es como los grupos, el de marginación es los grupos sociales que están fuera del statu quo, del estereotipo aceptado socialmente, ¿ya? Acá hay otro, pero no sé si lo alcanzan a ver. Acá. Carencia de poder o desempoderamiento. Entonces, este tiene que ver con un estatus de dominación, ¿sí? Y la dominación, ¿en qué escenarios ustedes ven que se puede dar? ¿Qué escenarios de dominación nosotros podemos identificar donde una persona tiene más poder que otra? ¿En qué escenarios podríamos ver eso? En el laboral, por ejemplo. En el laboral vemos mucho eso, ¿sí? También en los círculos familiares, también muchas veces lo que conforma como el poder es el hombre, ¿no? En muchos latinos. Ujú. En muchos En la escenarios. política también. En la política. Y miren que también tiene mucho que ver, por ejemplo, en el laboral, voy a tomar el primer ejemplo que dio Judy, tiene que ver con quién tiene la posibilidad de estudiar, o sea, tiene también que ver con conocimiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se valora mucho a la persona que es profesional y se pone por debajo de pronto la persona que no estudió. Y eso es una clase de opresión contra la que nosotros también debemos, pues, cuestionarnos y luchar, ¿sí? Entonces, esa persona, por ejemplo, que no adquirió el conocimiento o que no pudo adquirir la posibilidad de estudiar y hacerse profesional, empieza a surgir, a tener muchas capas más de opresión. Entonces, por ejemplo, no puede descubrir sus propias habilidades, no puede desempeñarse en lo que quiere porque tiene que desempeñarse en lo que le salga o en lo que pueda, ¿sí? No tiene como tanta poder en la toma de decisiones.
¿sí? Entonces, si se pone acá la persona que estudió y tiene una profesión contra la persona que no la tiene, entonces empieza a surgir ese tipo de discriminación y de opresión, y entonces sus opiniones no son tan válidas o a veces son nulas, el trato no es igual, ¿cierto? Frente a una persona o frente a la otra. Y entonces esa sola carencia de poder que se da porque esa persona no pudo, no tiene cierto conocimiento, no pudo formarse, educarse en una profesión, entonces empieza a generarle muchas otras capas de opresión, ¿ya? Y evidentemente pues acá también las mujeres tomamos un papel importante porque históricamente pues se nos ha segregado ese ámbito educativo hasta hace poco tiempo, ¿ya? Entonces Una siempre pregunta. históricamente, No, no, ya vas a terminar la idea. no, que históricamente es uno de los grupos que han sufrido esta capa de opresión por carencia de poder. Ok. Bueno, ¿y cuál pudiera ser la propuesta para la solución en cuanto a este tema, carencia de poder? Yo pienso que eso tiene que mucho ver con lo político, ¿cierto? Porque el hecho de que una persona estudie o no, no depende solamente de su voluntad de hacerlo o de su interés de hacerlo, ¿sí? O muchas personas no estudian una profesión, pero tienen un conocimiento. Entonces, no es solo la voluntad, sino que también veo que es un tema político, de políticas públicas, de acceso, de políticas estatales, de acceso a la educación, ¿sí? Entonces, pienso que esto trasciende un poco más el deseo individual o la habilidad individual o la capacidad individual, porque muchas veces lo que se le vende, por ejemplo, a la población son otro tipo de intereses también que los desvincula de poder ascender en ese proceso de intelectual, digámoslo así. Es verdad, bueno, eso se ve mucho aquí en Colombia, pero bueno, hay un ejemplo, y este es un ejemplo bien claro. Dinamarca, allá, bueno, en uno de los puntos que tú tocabas como tipo, por ejemplo, la gente no tiene la profesión, pero tiene cierto conocimiento sobre un campo en específico, ¿no? Dinamarca, ellos allá para tú ascender o para tú inclusive llegar a un trabajo, ellos te hacen una prueba y esta prueba, o sea, evalúan a las personas indistintamente si tiene título o no. Me parece que eso es una opción viable, ¿no? Inclusive para el ascenso, porque ellos no te están verificando, mira, tienes un título, un certificado o no, sino tienes los conocimientos probados, ah, bueno, entonces adelante, ¿sí? Sí, entonces evidentemente nosotros no podemos, digamos que solamente discriminar la carencia de poder solo al ámbito del conocimiento, y tampoco al ámbito profesional, porque hay personas que no son profesionales intelectualmente o culturalmente, pues tienen mucho conocimiento, ¿sí? Pero sí, digamos que en la generalidad se ve que las personas que, digamos, acá en el contexto colombiano, por ejemplo, las personas que no logran estudiar, eh, no logran desempeñarse en la labor que ellos quieren, sino en la que les toca, ¿sí? Entonces, digamos que sí es un tema ahí importante. Reconocer como un tema de opresión, ¿sí? Bueno, el otro que quería acá mencionarles es el imperialismo cultural, y es algo que nosotros de pronto hemos estado revisando respecto al tema de nacionalismo, racismo, sexismo, homofobia. Y este tiene que ver con la universalización de un grupo dominante. Entonces acá tenemos un grupo dominante, y ese grupo dominante pues evidentemente va a excluir a un grupo que es minoritario. Entonces ese grupo dominante impone sus normas, impone la forma en que hay que pensar, en que hay que actuar, en la forma que hay que ser. Entonces lo aceptado es, por ejemplo, que un hombre sea emprendedor, sea fuerte, sea empresario, sea burgués, sea blanco,
y sea cristiano, ¿sí? Entonces ese grupo dominante se impone sobre los demás. Entonces cuando vemos de pronto una persona pobre, latinoamericana, una mujer, un homosexual, un asiático, pues no encaja dentro de esa cultura, de ese imperialismo cultural, dentro de ese grupo que domina, y pues no encaja. Entonces empieza a ser segregado por eso y a ser oprimido por eso. Entonces el acceso a espacios laborales o el acceso a sueldos, digamos, equilibrados, no se da, no es posible, ¿sí? Esa sería otra de los puntos de opresión. Y la última que quería compartirles es el de la violencia. Y en este, pues nosotros vemos obviamente el uso de la fuerza, pero no solamente la física, sino que podemos ver, por ejemplo, y no solo individual, sino también, por ejemplo, institucional. Entonces, se le entrega toda la potestad al Estado para que a través de la fuerza oprima y restrinja ciertas libertades. Entonces puede ser a través de un cuerpo militar o a través de una legislación o a través de sí, normas, resoluciones que regulen forzadamente y opriman ciertos grupos. Pues porque ellos también están mediados por ese imperialismo cultural y pues se tiene un concepto de lo que es correcto, de lo que es bueno, de lo que es perfecto, aceptado y bueno, y de lo que no, ¿sí? Entonces acá tenemos como estas 5 formas de oprimir, y más allá de pronto de pensar en el Estado o en una institución, yo quería que pensáramos un poco en las vivencias que nosotros tenemos cada día, porque nosotros hemos estado estudiando este tema de los hábitos y hemos estado estudiando que lo que nosotros pensamos es lo que hacemos. El pensamiento nos lleva a la acción. Ese tema lo dio también Judy. El pensamiento nos lleva a la acción y nos lleva a generar unos hábitos, y muchas veces nuestros pensamientos no están desligados de estos tipos de opresión. Todavía nos falta como desligarnos de ciertos estereotipos, como desvincularnos de ciertos imperialismos culturales que existen, y pues digamos que es una tarea también individual. Bueno, entonces para ir concluyendo, no sé si tenemos alguna otra observación acá en este pedacito. Entonces, para ir concluyendo, espérenme un momentito, me toca bajar esto porque es que no me deja. Ya. Para ir concluyendo, lo que hace esta teoría de la interseccionalidad es cruzar, hacer cruces, pero que no se suman, ¿sí? Que no se suman, sino que definen cada identidad como única, ¿sí? Entonces y me gustó alguna ilustración que hizo una de las expositoras y las autoras que estuve revisando. Ella hablaba como de carreteras, que es también la apuesta teórica que hace Kimberly, la que plantea el término, y es que son como carreteras. Entonces está, por ejemplo, la carretera de la mujer negra, pero también la carretera de la mujer obrera, que es homosexual, que es obesa, porque ese es otro punto, que es obesa, que es joven, porque si es joven es inexperta, y de pronto que tiene alguna discapacidad. Ay, vamos a ponerlo acá. Y acá, entonces, este punto donde convergen todas esas identidades es lo que hace lo que se llama esa interseccionalidad, pero que no se puede construir muchas veces en conjunto, sino que es individual porque pues pertenece a esa persona en específico, ¿ya? Bueno, como conclusiones quería pues que
reconocer que este enfoque nos muestra que hay diferentes niveles de opresión, ¿sí? Que un grupo social puede ser oprimido a través de más, perdón, un momento, qué rayos, de más de una forma, de opresión, ¿sí? Entonces nosotros ahorita vimos 5, pero puede que una persona no sufra una, sino sufra todas las 5, y no son las únicas 5 que hay. La otra conclusión que quería que tuviésemos en cuenta es que la manera en que nosotros pensamos acerca de cómo se vive esa opresión, pues determina obviamente lo que hacemos, ¿cierto? Y nuestros hábitos. Lo otro que quiero rescatar de este enfoque es que nos muestra que tenemos que pensar en otra forma de buscar identidades, ¿sí? O sea, no solo hacer un gran conglomerado de las mujeres o hacer un gran conglomerado de los afrodescendientes o de los indígenas o de los homosexuales, sino que tenemos que partir también de las diferencias, obviamente, y de las individualidades, porque eso es muy importante cuando uno está hablando con una persona que está sufriendo opresiones. Y eso pues hace que nosotros resaltemos esa diversidad y que podamos, digamos, identificar en qué medida los derechos de esas personas están siendo vulnerados, ¿sí? Que es algo que nosotros también hemos hablado mucho de la igualdad de derechos para todos. Y como les decía, pues también esto tiene muchos detractores, este enfoque interseccional también tiene muchas críticas y habla pues de que esto, que basarse en la diferencia es un problema y que buscar tanto la diferencia pues lo que hace es dividir, pero pues pienso que también ha tenido grandes aportes. Básicamente era eso lo que les quería compartir. Quiero acá que no perdamos como el norte y que miremos nuevamente por qué estábamos hablando de esto y que esto, independientemente de las críticas que tiene actualmente, pues fue un hito importante para que nosotros pudiéramos construir de aquí en adelante y que hace parte de uno de los hitos que para nosotros como movimiento también marca un año importante y es una teoría que pues quería que revisáramos precisamente por esos elementos. Entonces, bueno, no sé si quieren hacer algún comentario, si quieren de pronto que discutamos alguno de los elementos que ya mencionamos o si estuvo confuso o demasiado claro. Una pregunta, en el caso de los hombres blancos, cristianos, profesionales, ¿qué opresiones tienen ellos? O sea, los detractores tienen, pongo algunos de ejemplos, ¿no? O cómo hacen. Ellos son los pensadores. Ellos son los que tienen privilegios. No, pero según la teoría es que todos tienen opresiones y privilegios. Sí, podemos ver pero puede ser que una persona tenga todos los privilegios y no sufra de ninguna opresión. ¿Sí? Lo que intentaba, digamos, desglosar con el tema de las opresiones y los privilegios es que, por ejemplo, una mujer, lo que les decía, una mujer lesbiana blanca no es que tenga solo el privilegio de ser blanca, porque igual tiene 2 opresiones que generan que ella no acceda a muchos servicios o que no pueda acceder a un campo laboral o que no tenga igualdad de derechos, ¿sí? Entonces, como que se fija mucho en ese tema de las opresiones, identifica que sí, obviamente hay grupos sociales que tienen todos los privilegios, pero hay grupos oprimidos que tienen ciertos privilegios que por esos privilegios no se les puede, digamos, restar la opresión que ellos están viviendo.
No sé si fue como claro. Ay, o sea, yo preguntaba por los detractores, ¿no? O sea, ¿qué opinan sobre eso? Pero no se enfocan en la mujer, en los grupos de los que hablan, que son los oprimidos, o lo que se quiere hacer ver como oprimidos que no tienen privilegios. Sí, pero puedes aclararme la pregunta, es que no entiendo. No, o sea, los detractores, supongo que ellos dicen que hay privilegios y hay opresión para todas las personas, ¿no? Ujú. Entonces, yo quería saber, ellos qué opinan de los que son blancos, cristianos, profesionales, ¿no? O sea, cuáles son para ellos las opresiones que pueden pasar, ¿no? Por ejemplo. Digamos que esto se mira de manera individual y pues una persona que sea blanca, que sea cristiana, que sea hombre, que sea empresario, pues no va a tener una capa de opresión. Jess, ¿puedo dar mi opinión? Claro que sí. Pues yo pienso que es, o sea, eh, todo individuo, eso suena raro, pero sí, cada individuo sí tiene una opresión, de pronto que se puede medir, de pronto cuando un tema que dijo, que hizo Jess del iceberg, quizás hay cosas que nosotros no podemos ver tan visibles, pero por ejemplo, un hombre blanco cristiano, pues los estereotipos es como la conducta tiene que ser bajo el juicio que el colectivo le da. Entonces yo pienso que sí pueden presentarse una serie de opresiones que quizás no son tan visibles como la que nosotros vemos en las mujeres, en las lesbianas, sí, en los sectores que hemos identificado. Entonces, por ejemplo en la familia, digamos, son una pareja y muchas veces me he encontrado, por ejemplo, que los hombres usualmente le dejan los hijos a las mujeres, nunca le dejan a los hombres. Entonces, eso puede ser bueno y puede también ser malo, porque puede haber una mamá buena, pero también puede haber un papá bueno, que no puede pelear por los derechos. Se me ocurre, o sea, hay muchas formas, pero ya más específico de los detractores que dicen de qué opresiones viven, pues tocaría empezar a revisar y yo creo que vamos a encontrar. Gracias, Judicita. También hay otro tema que quería, como antes de que termináramos, poner sobre la mesa, porque me pareció que la discusión estaba mucho sobre ese tema y es el nivel de la jerarquía de las opresiones. Entonces, tal vez tiene que ver un poco con lo que dice Matías, no sé. Pero entonces hablaban mucho, había como una discusión respecto a si una opresión era mayor que otra, ¿sí? Entonces, si por ejemplo la población homosexual sufría más que las mujeres, o si los grupos que sufrían algún tipo de racismo eran más oprimidos que un grupo de mujeres lesbianas, ¿sí? Y eso también se discutió porque eso como que lo empieza a plantear la interseccionalidad, ¿sí? Y digamos que es una de las críticas que también se hace, que no hay una jerarquía para una opresión, porque pues tú puedes ser blanco, puedes ser hombre, puedes ser un cristiano, pero que vive una homosexualidad eh, escondida, ¿sí? Entonces, eso no puede ser menos importante que otro tipo de opresión. Entonces, bueno, ahí también se va como la discusión. Entonces, pueda que muchas personas o muchos hombres blancos, cristianos, empresarios puedan vivir otros tipos de opresiones, pero evidentemente, pues, eh, hay unos estatus, unos estándares que hacen que ciertos grupos sean más aceptados que otros. ¿Sí? Y que la opresión en ciertos grupos pues sea mayor porque viven más capas de opresión, que es lo que yo les mencionaba respecto al ejemplo de la persona profesional o no profesional. No sé si queda claro o si hay alguna otra duda, algún otro comentario que queramos de pronto
hacer. Yo quería hacerte un pedido, pero no es para aclarar nada en este momento, sino si podías después mandar al grupo esa última placa, porque no me dio para leer dónde terminaba la última ola. Y además porque está muy clara y está bueno tenerlo así ya tan clarita. Bueno, sí, yo la comparto, gracias. Muchas gracias. Yo quería, Bueno. era lo que yo quería decir, que me pareció muy interesante porque pues no lo había pensado quizás de esa manera. Sin embargo, me parece interesante que las matemáticas también podríamos identificar eso, ¿no? Me pareció muy análogo, por ejemplo, cuando uno ve conjuntos y también eso, uno ve subgrupos. Entonces, como también en el análisis social que hacen, también lo oponen, me pareció interesante. Sí, sí, también había algunos autores que lo expresaban también a través de los conjuntos y las intersecciones que se hacían entre esos conjuntos. Entonces, sí, también se puede ver así. Bueno, entonces vamos a orar y si de pronto hay algún otro comentario, si quieren lo hacemos ahora al final. Entonces vamos a hacer la oración. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú has abierto las puertas del conocimiento, nos has enseñado a través de estas herramientas tan bonitas, Señor. Nos has permitido profundizar en muchos temas que son importantes que entendamos. Te damos gracias porque ya aquí cerrando el sábado podemos estar juntos, reunidos, poniendo nuestra mente en las cosas importantes que tú nos has dado a través de este clamor de medianoche, Señor. Ayúdanos a cosechar toda esta lluvia que tú nos has regalado en este tiempo y a poder cada día prepararnos más para poder llevar tu mensaje y no solo llevarlo, sino también vivirlo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Muy interesante,